Muy bien, sean bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana, el Día del Señor, juntas para alabar al Señor. Estuvimos alabando, adorando, orando. Y ahora vamos a continuar adorando a nuestro Dios por medio de la palabra, aprendiendo lo que Él nos quiere enseñar, para que nosotros podamos ser mejores cristianos y esforzarnos a la gracia y a su misericordia que fuimos llamados, a vivir como hijos obedientes, hijos de luz. Así que bueno, estamos por Primera de Corintios, la lectura va a ser Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 14. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 14. Dice así: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Así para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quiénes planta viña y no comen de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por poner ningún obstáculo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Bien, bien claro, ¿verdad? La lectura de cómo vemos cómo Pablo está respondiendo preguntas, están respondiendo las preguntas, bueno, diciéndole: ¿serás que sos apóstol, Pablo? Hay gente que duda que sos apóstol. Y entonces Pablo en este capítulo 9 está hablando, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar hoy: Pablo defiende su apostolado. Ese es el tema que vamos a tratar. Pablo defiende su apostolado. Estuve mirando el domingo pasado el tema: vivir por conocimiento o por amor. ¿Se acuerdan? Estuve mirando ese tema. Debemos recordar que Pablo está respondiendo preguntas a los hermanos de Corintios, y también en el capítulo anterior del 8, él está respondiendo, ¿verdad? Cómo estaban viviendo, si estaban viviendo por base en conocimiento o por amor. ¿Qué es lo que Dios acepta? Bueno, sí, Dios quiere que tengamos conocimiento, pero ese conocimiento es para servir a los demás, para ser mejores cristianos, ser mejores hermanos, ¿verdad? No debemos usar el conocimiento para burlarnos de los demás o criticar a los hermanos, porque el conocimiento muchas veces, cuando se usa para eso, está mostrando que hay un corazón envanecido, un corazón orgulloso, ¿se entiende? Lo que edifica es el amor. Debemos usar, como dije, ese conocimiento para servir y demostrar el amor de Cristo. Y eso se tiene que ver, los otros tienen que ver eso de nosotros. Y eso es lo que aprueba Dios. Por eso lo que piensa, que como dice el versículo 2 del capítulo 8, el que piensa saber algo, Dios dice no sabe nada. El que dice, yo la sé toda, yo sé cantidad de la Biblia, Dios dice no sabes nada. ¿Se entiende? Porque lo que sabemos lo tenemos que tomar en práctica. Y ahí está el sabio. El sabio practica. ¿Ah? El religioso adquiere conocimiento pero no lo hace. El sabio practica lo que adquiere, porque lo usa para eso, para vivir, para la gloria de Dios. También nos habló de los ídolos del mundo, que para los ojos de Dios nada son. Sabemos que nosotros seguimos
a un solo Dios formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los otros son falsos dioses, ¿verdad? Y los que adoran, ¿se acuerdan que estuvimos mirando el Salmo? Decían que eran igual que ellos. No oían, estaban muertos, están muertos espiritualmente, no oyen ni ven. Así que así los compara Dios a aquellos que siguen a sus imágenes, su escultura. Bueno, están muertos, están igual que las imágenes, muertos. Pero nosotros seguimos al Dios verdadero, al Dios vivo, ¿verdad? Por eso tenemos vida eterna, porque seguimos a un Dios vivo. Vimos que no nos hace más espirituales a los creyentes por comer o por lo que bebemos, ¿verdad? No nos hace más espiritual. Pero debemos también, los hermanos fuertes deben mirar a los hermanos más débiles. Si voy a comer algo o voy a tomar algo que a mi hermano le afecta, no lo hago. Ya eso lo aprendimos, ¿verdad? Así que bueno, Dios continuamente nos está enseñando por medio de este hombre Pablo, nuestro hermano Pablo, donde escribió estas cartas para la iglesia de Corintios, pero para hoy en día también para nosotros, para que la familia de Dios se vaya edificando, se vaya amando, como estuvimos cantando, el amor permanecerá. Bueno, ¿cómo va a permanecer? Porque los cristianos permanecen y se aman los unos a los otros. Van a conocer, dijo el Señor, si son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No es que si se critican o se pelean, sino que se aman los unos a los otros. Eso es la familia de Dios. ¿Tá? Vamos a ser conocidos porque nos amamos. Amamos a Dios y amamos a los hermanos. Y como dije ahora, Pablo va a responder si aquellos que dudaban, si él era un apóstol del Señor Jesucristo. Por eso el capítulo 9, versículo 1, dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿Soy vosotros mi obra en el Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo comienza directo, no da mucha vuelta, como tiene que ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, ir a lo directo, ir a lo concreto. Dice, no soy apóstol. Bueno, es tan obvia verdad, difícilmente debería necesitar una confirmación. Por supuesto, Pablo era un apóstol, claro que era un apóstol, era tan obvio como era esto, pero bueno, algunos dudaban de su apostolado, que negaban que Pablo era un apóstol. La evidencia del verdadero estatus de Pablo como apóstol es mostrado en las siguientes afirmaciones. No soy libre. Pablo no estaba bajo autoridad de nadie, ni ningún apóstol, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Jacob, ni de nadie. ¿Se entiende? Él estaba bajo la autoridad de ¿quién? De Jesucristo. Entonces él era un apóstol de Jesucristo. Porque el que lo llamó, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces Pablo no estaba bajo autoridad de nadie, sino de Jesucristo, mientras otros cristianos estaban bajo la autoridad apostólica, mientras otros cristianos estaban bajo la autoridad de otros, como, los otros apóstoles tenían sus iglesias, ¿verdad?, que atender, y tenían otros hermanos que discipulaban, pero ellos estaban bajo la autoridad, como un ejemplo, Timoteo, estaba bajo la autoridad de Pablo, ¿se entiende? Pero Timoteo no era un apóstol, el apóstol era Pablo. Timoteo era un discípulo de Pablo, ¿se entiende? Pero Pablo era un discípulo de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay? Por eso Pablo dice, no soy libre, o sea, no, yo soy libre. Dice, no he visto a Jesús el Señor. Bueno, Pablo insiste que él no solo vio una visión, sino una auténtica aparición de Jesús pros resurrección. Por eso él lo vio con sus ojos y bueno, como estuvimos hablando, él se cree que estuvo 3 años en el desierto con el Señor enseñándole, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, ustedes son mi obra. Los corintios. Pablo dice, ustedes son mi obra. La obra del Señor, o sea, en mí, Dios me usó para hacer una iglesia aquí en Corintio. La prueba está, o sea, la obra era de ellos. La prueba era de ellos. La obra de Dios entre los cristianos corintios era evidente, suficiente de las credenciales apostólicas de Pablo. En efecto, ellos eran del sello de Pablo. Por eso dice mi apostolado en el Señor. Algunos hoy en día, por causa de visiones o experiencias, ellos afirman haber tenido o aseguran ser apóstol al nivel de Pablo. Muchos dicen, yo también soy apóstol. Hay cantidad, ¿verdad? Pero ver a Jesús resucitado no es lo único requisito para ser un verdadero apóstol. Muchos dicen, bueno, mira, a mí se me apareció Cristo, yo soy un apóstol. Pero no era el único requisito. Pablo fue especialmente
comisionado como un apóstol cuando Jesús se le apareció en camino a Damasco. En Hechos, capítulo 26, versículo 12 al 18. Hechos, capítulo 26, versículo 12 al 18. Ya lo sabemos, pero es lindo volver a leerlo. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Él está hablando con las autoridades, está siendo interpelado, ¿verdad? Y Pablo le está hablando a las autoridades para que, bueno, supieran por qué lo querían condenar. Y bueno, él está como contándole a las autoridades en Hechos capítulo 26, y dice, mire, me quieren condenar porque yo digo que vi a Cristo. Y se me apareció Cristo y hablo de Cristo resucitado. Y dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. ¿Poderes de qué? Para agarrar a los cristianos, torturarlos, matarlos, llevarlos presos. Él tenía la autoridad de parte de los gobernadores de los judíos, ¿verdad? 13. Dice, cuando a mediodía, o sea, no era que fue de noche ni que se acostó a dormir y se le apareció. No. Era mediodía, plena luz del día, ¿verdad? Para que no haga, que no digan, bueno, pero capaz que te acostaste a dormir y fue de noche y te soñaste. No. A mediodía. Él iba caminando. No solamente él, iban otros más con él. Dice, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Era más fuerte que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, Pablo no iba solo, tenía testigos, que lo que le pasaba, ¿verdad? Era verdad. Acuérdense que cuando, con la palabra en el tiempo de la ley, con la palabra de 2 o 3 testigos, se tomaba como auténtico la declaración de una persona, ¿verdad? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y pónete sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, no solamente se apareció ahí, sino que el Señor le está diciendo que se iba a aparecer otras veces. ¿Ah? Y tenía que escribir él, ¿verdad? Y enseñar a la iglesia todo lo que el Señor le estaba enseñando. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esta es la conversión de Pablo. ¿Ah? Y acá Pablo vio al Señor resucitado. ¿Ah? Hoy en día nadie ha visto el Señor resucitado, pero Pablo sí lo vio al Señor resucitado. Los apóstoles, cuando el Señor resucita, Él se le presenta a los apóstoles. Y ellos lo vieron resucitado también. Entonces un apóstol tenía que ver al Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? Y glorificado, porque ya el Señor estaba glorificado. Entonces era una señal de apóstol, ver a Cristo. 1 Corintios 9:2. Si para otros, estaba leyendo que no vaya Santiago nada. 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, lo que digan los demás no me interesa, ese Pablo. Pero ustedes que son obra mía, que yo les traje el evangelio, que yo estuve con ustedes 1 año y medio, que yo estuve enseñándoles la palabra, ustedes dicen que yo no soy apóstol, que no soy un verdadero, que soy un falso apóstol. Claro, obviamente que Pablo pensaban que era menos, ¿verdad? Apóstol, porque Pablo era un hombre enfermo, un hombre pobre, un hombre que la mayoría de su ministerio estuvo preso, ¿verdad? Y lo mirarían y decir, pero ¿será este Pablo? No, capaz que no es, debe ser un trucho, algún falso. Mirá cómo vive. Mirá, no tiene ninguna bendición de Dios. Vive enfermo, está preso, es pobre, no tiene esposa, no tiene hijo, por lo menos la palabra dice que no tenía hijo y no tenía esposa, ¿verdad? Ellos fueron enseñados por Pablo y vieron las obras de un apóstol verdadero, pero ellos no lo tomaron en cuenta. Escucharon la palabra de Dios directamente del apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo trajo directamente del Señor. Para ellos debía ser un privilegio, pero no lo fue. Vemos que había parte de la iglesia de Corintio que dudaban del
apostolado de Pablo. Pablo traía el Antiguo Testamento y se lo enseñaba cómo se cumplió en el Señor Jesucristo. Todo esto lo hizo Pablo 1 año y medio con ellos, enseñando y enseñando la palabra. 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aún así que Pablo no tenía por qué decir, mira, tenía que haber dicho, bueno, ustedes saben bien, ustedes saben toda la obra que yo hice delante de ustedes, ya está, ustedes son mis testigos. El que duda, ustedes cuéntenle. Pero aún así Pablo, con la paciencia obviamente de Dios que nos da, Pablo habla de su defensa, como que Pablo se sienta en el juzgado a poner sus pruebas, como apóstol, ¿verdad? De lo que dudaban de él. Entonces Pablo empieza a defender su apostolado con aquellos que le acusan y trae las pruebas. 1 Corintios 9:4. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bueno, Pablo, al igual que todos los apóstoles, tenía el derecho de comer y beber. No es que los cristianos de Corintios cuestionaban el derecho de comer de Pablo, ¿no? Pero Pablo quiere decir que él tiene el derecho de comer y beber a expensa de la iglesia que él sirvió. ¿Ah? Porque él sirvió, él trabajó allí. Y lo mismo le dijo Pablo a Timoteo que enseñara en la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es predicar la palabra y enseñar la palabra? Para los ojos de Dios, un trabajo, ¿verdad? Un trabajo. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digo, digno es el obrero de su salario. Bueno, Pablo tenía derecho de vivir del Evangelio. Mientras él estuvo en Corintio 1 año y medio trabajó, él no vivió de ellos. ¿Ah? Y capaz que una de las cosas que Pablo no quiso interponer, como dice, bueno, ahora yo soy el apóstol Pablo, vengo a fundar una iglesia, ustedes hermanos me tienen que alimentar y me tienen que sustentar. Pablo dice, no, mejor trabajo. Y Pablo se puso a trabajar. Trabajó 1 año y medio, aún así enseñaba la palabra, ¿verdad? Él prefirió trabajar. Y capaz que fue una de las cosas que los mismos corintios dicen, pero los otros apóstoles los mantienen la iglesia. Y Pablo nadie lo mantuvo. Es falso apóstol, es un falso. ¿Se entiende? Capaz que si Pablo hubiese puesto sus derechos, porque tenía derechos también, de decir, bueno, ustedes me tienen que mantener, pero Pablo no lo hizo así. 1 Corintios 9:5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y los hermanos del Señor, o sea, los hermanos del Señor en la carne, y Cefas, o sea, Pedro. Acá vemos que Pedro también tenía esposa, era casado. ¿Tá? Porque acá Pablo lo está diciendo, Cefas es Pedro. Los otros apóstoles eran casados. De nuevo, a los cristianos corintios no les importaba que él tomara una esposa, siempre y cuando ellos no tuvieran que darle de comer, ¿se entiende? Darle ayuda monetaria o darle material. Pero Pablo está aclarando que él tenía el derecho de esperar apoyo de ellos, ¿verdad? Y tener una familia que ellos lo tenían que mantener, porque era un trabajo. Como también los otros apóstoles. Aparentemente la mayoría de los apóstoles estaban casados y sus esposas viajaban juntos. No era que se iban solos y la esposa muchas veces quedaba en la casa. No, ellos trataban de ir siempre con la esposa. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, hermanos, cuando vamos a predicar o a ir a hacer una predicación a otro lado o a hacer visitación. Siempre tenemos que ir con nuestra esposa, ¿verdad? Bueno, acá vemos los apóstoles que ellos andaban con su esposa, viajando con ella, ¿verdad? Y era el ministerio que tenían los hermanos y andaban su esposa. Entonces vemos que también Cefas, o sea, Pedro, tenía una esposa. Aunque la Iglesia Católica dice que no, pero la Biblia dice que sí. Que Pedro tenía esposa, ¿verdad? Y todo lo contrario a lo que enseña la Iglesia Católica, el celibato obligatorio. Y Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, Marcos 1, 29 al 31 dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, o sea, el Señor Jesucristo, se acercó y la tomó
de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pero acá lo que vemos que Pedro tenía una suegra, y si tenía una suegra tenía una mujer, ¿se entiende? Era casado. Para que vean, ¿verdad?, que lo que dice la Escritura. Acuérdense que la palabra de Dios es inmutable, no cambia, es la única. ¿Ah? Fuera de la palabra de Dios, ¿qué es? Falso, ¿no? Mentira. ¿Y la mentira quién es? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Ah? Satanás siempre va a querer pervertir la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, siempre tenemos que seguir la verdad. No, pero viste que está bueno. Estará bueno para ellos, pero la verdad es esta. ¿Se entiende? Dios dice que esta es la verdad. Y para mí la verdad es lo que dice la Escritura. No lo que dice un hombre o una religión o una secta. Es lo que dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Seguimos. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, vuelve a ser sarcástico Pablo con los corintios. Les muestra que los otros hermanos vivían del Evangelio, pero él, o sea, Pablo y Bernabé, por decisión propia, decidieron trabajar. Ellos decidieron trabajar. No quisieron que le dieran cosas los corintios. ¿Y dónde dice eso? Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3. Hechos 18, versículo 1 al 3. Dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Acá lo dice la Biblia. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, ¿cómo del mismo oficio? Sí, del mismo oficio, el mismo trabajo. Se quedó con ellos. Pablo se quedó con ¿quién? Con Priscila y Bernabé, y con Aquilas, ¿verdad? Se quedó con ellos porque eran del mismo oficio. ¿Qué oficio tenían? Versículo 3 le dice, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ellos hacían tiendas, arreglaban tiendas y las hacían y las vendían. Y de eso vivían, ¿verdad? Podríamos pensar que esto haría a Pablo y a Bernabé más respetables a los ojos de los cristianos de Corintio, pero curiosamente hizo lo contrario. Lo contrario, porque por lo que estamos viendo fue lo contrario, ¿verdad? Fue casi como que los corintios dijeran, si Pablo y Bernabé fueran verdaderos apóstoles, nosotros tendríamos que mantenernos. Pero como no los tenemos que mantener, son falsos apóstoles, falsos seguidores de Dios. Pero ya que no es así, bueno, vemos que estos hombres de Dios no quisieron estorbar para el Evangelio, sino que se sacrificaron más para que el Evangelio no sea entorpecido, sino que muchos conocieran el Evangelio. Fue lo que la iglesia de Corintios, no digo todos, pero la parte de la iglesia dudaban del apostolado de Pablo, por el esfuerzo que Pablo estaba haciendo. ¿Se dan cuenta? Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Y acá Pablo pone el ejemplo. Dios pone el ejemplo. Filipenses 4, 15 al 16. Dice, ¿sabéis también vosotros, está hablando la iglesia de Filipo, oh Filipense, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo la iglesia de Asia Menor, que son los Filipos, fueron los que le daban ofrenda a Pablo. ¿Ah? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aún Pablo, no estando en Filipos, estaba en Tesalónica predicando el Evangelio. Lo único que le mandaban ofrendas a Pablo eran los de Filipos. Acá vemos el amor que tenían los de Filipos, los hermanos de Filipos con Pablo, ¿verdad? Que voluntariamente ellos ofrecían de su pobreza. Después vamos a ver otro pasaje que habla Pablo, que ellos eran sumamente pobres, porque la mayoría, ¿saben qué? Eran esclavos. Y estos hermanos esclavos no tenían nada, pero aún así le dijeron, Pablo, déjame participar, por favor, de tu ministerio, no podemos salir contigo porque somos esclavos. Entonces lo que tenemos te compartimos, el dinero, para que tú salgas y prediques el Evangelio por todos lados. Vemos el amor de los filipenses, pero vemos también el poco amor de los corintios, ¿verdad? Que fue su pastor y fundador de la iglesia. Por eso le dice en 1 Corintios 9:7, ¿quién fue jamás soldado a su propia despensa? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma leche del rebaño? O sea, son cosas lógicas, ¿no? Si alguien va al ejército a pelear una guerra, el soldado no dice,
bueno, capitán, mire, a mí no me den de comer, no me sanen, no me manden doctor, porque yo me pago todo. Es algo ilógico, ¿no? Bueno, y es lo que está diciendo Pablo. Y dice, ¿quién fue jamás soldado a su propia despensa? Bueno, el granjero, ¿verdad? También lo mismo. El granjero también se alimenta del campo, de lo que él trabaja. Él planta y lo que cosecha, come de la misma. Ninguno, bueno, digo, yo planto manzana, bien. ¿Y a dónde va? Voy a comprar manzana, porque yo no como la manzana que yo planto. Voy a comer la manzana voy a comprarla, porque yo me compro la manzana mía. ¿Se entiende? Pero si tu manzana son ahí para que vos plantaste, ¿cómo voy a ir a comer? No, pero es mi manera de ser, ¿se entiende? Bueno, es algo ilógico. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Bueno, el pastor debe ser sostenido por sus ovejas. ¿Por qué? Porque él la paciente y las cuida. Nadie puede decir, bueno, cuido un rebaño y voy a tomar la leche del otro rebaño, porque esta oveja o estas cabras, no me gusta tomar la leche de mis cabras, voy a comprar la leche. ¿Se entiende? Entonces, por tanto, dice, no debería parecer extraño a los cristianos de Corintios que Pablo tenga el derecho de ser mantenido por la gente de que él ministraba. Pero Pablo no lo hizo. No fue mantenido por ellos. Pablo se mantenía él, ¿verdad? Con su trabajo. Pero Pablo le está explicando que él podía haberle exigido este derecho. Pero él no lo hizo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 9. Digo esto solo como hombre. O sea, esto lo estoy hablando como hombre. No, ahora pasa a lo que dice la ley, lo que dice la escritura. Y esto es lo bueno de Pablo, que nos enseña a nosotros. Cada vez que nosotros aconsejamos a alguien y decimos algo a alguien, el respaldo nuestro, ¿cuál tiene que ser? La Biblia, ¿verdad? Y Pablo hace lo mismo. Cada vez que habla algo, enseña, dice y vuelve a dónde? A la ley, a la palabra, porque antiguamente lo que tenían era el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Entonces los apóstoles enseñaban ¿qué? El Antiguo Testamento. Y mostraban con el Antiguo Testamento el Evangelio. Y a la iglesia era enseñado con el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda. No solo el Nuevo, sino toda la escritura. Y acá lo está haciendo Pablo. Dice, ¿no dice también la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ahora hace una pregunta. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? En Deuteronomio 25:4, que es lo que estaba hablando Pablo de la ley, Dios mandó, no pondrás bozal al buey que trilla. Esta ley simplemente mandó al trato humano al animal. Cuando trabajaba el animal, dice, no le pongan, no le aten la boca al animal. ¿Verdad? Si va el animal, va caminando, si tenía que pisar semilla o va caminando y ve una semilla para comer, que lo dejaran comer, no que lo ataran. Porque es algo, ¿verdad? Que iban a por animales, estaba con un hambre vara trabajando y le atan el hocico para que no coma, es algo maléfico, algo malo, ¿verdad? Por eso Dios dice, no, saquen el bozal, dejen que el animal coma. Entonces sería cruel forzar al buey a caminar arriba del grano, todo el grano, y poner un bozal para que no pudiera comer de él. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? El principio de Deuteronomio 25:4 es mucho más importante que proveer la necesidad de los bueyes. Dios está estableciendo el principio de que un ministro tiene derecho de ser mantenido por la gente que está ministrando. Bueno, como dice un comentarista, dice que ya que los bueyes no pueden leer este versículo, no fue escrito para los bueyes, fue escrito para los hombres. ¿Se entiende? Para que los hombres cuidaran a sus animales, pero también que el pueblo cuidara a quién, a los sacerdotes. Acuérdense que los sacerdotes, los que ministraban en el tiempo en el templo o en el tabernáculo antiguamente, ¿quién los mantenía? El pueblo. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban las cosas espirituales y tenían que orar y hacer sacrificio para el pueblo, ¿tá? Y enseñar la ley y todo. Todo esto ya viene del Antiguo Testamento, no es nada nuevo que trae Pablo. No es nada nuevo, las necesidades de los hombres, de la gente que trabajaba en las cosas espirituales las sostenía el pueblo, ¿verdad? Y hoy en día es lo mismo, la iglesia es el que sostiene que predica, porque es lo que dice la Escritura. Pablo nos está enseñando que no hay nada nuevo, sino que esto ya viene implementado del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. 1 Corintios 9:10. O lo dice enteramente por nosotros. ¿Lo está diciendo por los bueyes
¿O lo está diciendo por nosotros? Dice Pablo. Pues por nosotros se escribió, dice Pablo. No se escribió para los bueyes, se escribió para nosotros. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Bueno, el que va trillando, ¿verdad? Está esperanzado de recibir que esa semilla nazca y después haga fruto. Ese fruto lo va a vender al mercado y va a tener dinero para sustentar a su familia. Entonces, esa es la esperanza que trilla. En realidad sería querer matar de hambre a quien está proporcionando y preparando tu comida. Es como decirle al cocinero, cociname, pero no me coma la comida. Pero tengo hambre. No sé, vos cociname y no me coma la comida. No me toques, no me coma la comida. ¿Qué es algo? Es crueldad. ¿Se entiende? Y bueno, y es lo que estaban haciendo con Pablo. Bueno, Pablo, sí, vos nos enseñás la palabra, todo bien, pero no toqué el bolsillo. No me toqué el bolsillo. ¿Ah? Entonces vemos cómo esto también, ¿verdad? A una persona que enseña le quitaría la esperanza, lo haría sentir maltratado. Una persona que está cocinando, como dije el ejemplo, cocinando, llevando la comida para los convidados, para la gente que tiene que darle de comer y no poder comer. Y así sentiría Pablo, ¿verdad? Que no era valorado, no valoraban el ministerio, el trabajo de Pablo. Todo lo que él enseñaba, la palabra, no lo valoraban la iglesia de Corinto. Al contrario, decían, bueno, son un apóstol, vos sos un falso. ¿Se imaginan cómo estaría el corazón de Pablo, verdad? Siendo que él se esforzó 1 año y medio, quiso trabajar, que no pasaran trabajo con él, no quería hacer estorbo para ellos, sino que él quería solamente enseñarle la palabra. Y dijeron, no, pero vos, después que ya tuvieron una iglesia, tuvieron todo, dijeron, nada, está. Pablo, nos olvidamos de Pablo, ¿verdad? Y obviamente que verdad que muchas veces pasa cuando predicamos la palabra y bueno, tampoco, ¿verdad? No toman en cuenta, no valoran. Y uno a veces, muchas veces baja, ¿verdad? Se baja porque somos humanos. Entonces vemos que Pablo, él trabajó incansablemente desde el momento que Dios lo llamó, él trabajó incansablemente para los hermanos, para el ministerio, para los hermanos. Bueno, aún así Pablo trabajó espiritualmente, pero también trabajó para que nadie lo mantuviera. Y hoy en día, muchas veces también, aquellos que no somos mantenidos, ¿verdad? Aquellos los pastores que son mantenidos critican al que no es mantenido. Ah, este es un falso maestro, porque no lo mantiene, es una falsa iglesia, porque no mantienen a su pastor. Acá vemos a Pablo, que él no fue mantenido por la iglesia, él decidió trabajar. No quiero que me mantengan, voy a trabajar, porque quiero que el evangelio se promueve más y yo voy a trabajar para mí, para mis cosas, pero también voy a trabajar para ustedes, para enseñarles la palabra. No es menos, Pablo, no somos menos aquellos que no nos mantienen la iglesia con aquellos pastores que tienen mega iglesia que nos mantienen. No, porque es bíblico también decidir, no, ¿saben qué? Yo voy a dedicarme, sí, a enseñar la palabra, pero también a trabajar para mí, mantenerme para mí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? ¿Es mucho pedir? Pablo está diciendo, ¿es mucho pedir? Entonces Pablo lo que quiere hacer razonar a la iglesia es que trabajar en lo espiritual es un trabajo. Y lo más lógico, cobrar. ¿No? Trabajar, cobrar. Que fue cuando terminamos un trabajo y dice, no, ¿sabes qué? Está bueno el trabajo, sí, pero después cuando pueda te pago. ¿Verdad? Qué feo cuando te tratan así, ¿verdad? Y vos decís, qué horrible, no valoran el trabajo, no valoran todo el esfuerzo que hice, no valoraron. El problema que con los corintios es que se rehusaban a apoyar a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Pablo era menos que los otros apóstoles. Por eso Pablo está defendiendo su ministerio. Por eso Pablo le dice a Timoteo que enseña a la iglesia de Éfeso, a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por digno honor, doble honor, mayormente los que trabajan a predicar y enseñar la palabra. 1 Timoteo 5:17, ya lo vimos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que con grande prueba de tribulación, acá está, hablando de la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, que para ellos era un gozo,
su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No era tanto lo que daban, sino era la generosidad. Eso es lo que valora Dios, ¿verdad? La generosidad, ¿cómo damos? Estos eran pobres, gente muy pobre. Eran esclavos, pobres. No tenían nada, un esclavo no tenía nada. ¿Sabes lo que es? Lo único que tenía era la ropa que le daba el amo para que no se vieran sus partes íntimas y después dormían en un establo, muchos de ellos, ¿verdad? Y aún así ellos hacían algún pesito extra o decían, ¿de qué se acordaban? De Pablo, que está predicando allá. Vamos a llevar, mandarle algo, vamos a hacer una coleta para mandarle a Pablo, pobre Pablo que está predicando allá. Y vemos la generosidad, por eso Pablo lo destaca, Dios lo destaca a ellos, por la generosidad que tenía. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. Pablo dice, no, hermano, ¿qué me van a dar a ustedes? Yo tengo que darle a ustedes. Pero él dice que, por favor, Pablo, te rogamos, déjanos darte. Bueno, también nosotros hemos visto la generosidad de ustedes, cuando ustedes siempre nos están dando, ¿verdad? Y uno dice, no, hermano, no te preocupes. No, pero y para nosotros un gusto ayudarte, un gusto darte. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Versículo 5. Y yo, como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos primeramente se dieron al Señor y después se dieron a los hermanos. Y eso es lo que hace el Evangelio. ¿Se entiende? La obra del Evangelio. 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo pone todos sus derechos. Yo tengo derecho a esto. Pero ¿sabe qué? No lo quiero. No lo quiero. ¿Saben por qué? Bueno, acá lo dice. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo. Porque para Pablo lo importante era no lo material, no el sueldo, sino el Evangelio. ¿Se entiende? El Evangelio. Por lo que dice este versículo, vemos que los corintios sustentaban a otro líder, ¿tá? A su pastor se ve que lo sustentaban, pero no ofrendaban a Pablo. Se habían olvidado, ¿tá? No demostraban preocupación por Pablo, se habían olvidado. Bueno, hoy en día estamos viviendo en un tiempo de falsos maestros, ¿verdad? Donde estos falsos maestros lo que buscan es ¿qué es? Prosperidad, dinero. Bueno, hoy llamado, como está llamado el Evangelio de la prosperidad. ¿Qué busca? Prosperidad. La palabra lo dice, prosperidad. Bueno, este es el falso Evangelio y muchos predicadores se creen que es la apostasía que habla la Biblia, ¿verdad? Antes que venga el Señor va a crecer la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, vemos esto, ¿verdad? Usar el Evangelio para provecho propio. Torcer la palabra para provecho propio. Y hoy en día lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo falsos hombres que se llaman apóstoles, se llaman predicadores y lo que usan el nombre de Cristo para sacar rédito propio, para sacar provecho propio, para ellos enriquecerse. Usan de la pobreza de la gente de la iglesia y ellos se van enriqueciendo. Bueno, ¿sabe qué? Acá vemos que no es bíblico. Pablo no se iba enriqueciendo de la iglesia. ¿Cuántas iglesias tendría Pablo? Muchas. ¿Se entiende? Y Pablo no estaba rico, estaba preso. Y estaba en una cárcel. Y muchas veces cuando estaba, no sé si han leído segunda de Timoteo, cuando él estaba, la última carta que le escribe, estaba a punto de morir, dice, tráeme el capote. Timoteo, venía a visitarme y tráeme el capote. El hombre, porque viene el invierno, viene el frío. El hombre no tenía ni qué taparse. ¿Se entiende? Y acá vemos hoy en día gente que dice, no, si vos sos cristiano y si vos sos hombre de fe, tenés que no te puede faltar nada, tenés que tener riqueza, tenés que tener y exigirle a Dios cosas. Bueno, ¿saben qué? Acá vemos al apóstol Pablo que murió en suma pobreza. Los otros apóstoles, ¿cómo murieron? Ricos, con palacios y con Ferraris. No, murieron decapitados, crucificados en la última pobreza, perseguidos. Bueno, y así murieron todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Los profetas, ¿cómo murieron? Igual, todos martirizados. ¿Por qué? Porque buscaban la gloria de Dios. Al que busca la gloria del dinero, la gloria del bolsillo, ser famoso, obviamente que no va a buscar la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3,
capítulo 3, versículos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica ahora. Y le está diciendo, bueno, hermanos, tienen que trabajar. No quieren trabajar. Los hermanos de Tesalónica no te quieren trabajar. Viene Cristo, ¿para qué vamos a trabajar? Si Cristo ya viene. No, dice Pablo, pero paren. Hay que trabajar, no anden desordenadamente. ¿Y saben cuál es el ejemplo que ellos tuvieron? Pablo mismo. Pablo mismo fue el ejemplo. Por el versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que ¿qué? Trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pablo dice, yo trabajé, ustedes tienen que trabajar, tienen que trabajar. Dice Pablo, él podía también haber exigido su derecho ahí en la iglesia de Tesalónica, y dice, mire, yo soy apóstol, te trabajo para predicación del evangelio, es un trabajo, me tienen que pagar un sueldo. ¿Va? Pero Pablo dice, no lo hice. No lo hizo tampoco en la iglesia tesalónica. ¿Para qué? Para darle ejemplo. Versículo 9. No porque no tuviéramos derecho. Acá lo dice, no porque no tuviéramos derecho, sino por darlo nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo vio, entró a la iglesia, ve, y nadie trabaja, la mayoría no quiere trabajar, qué horrible. Y yo no voy a decirle, bueno, me tienen que mantener. Yo tengo que trabajar para darle ejemplo a estos hermanos para que trabajen. ¿Se entiende? Por eso lo hace Pablo, pero él tenía el otro derecho también de decir, bueno, me tienen que dar, porque yo vengo a trabajar para ustedes acá. Pero Pablo no lo hizo. Por eso en el versículo 12 de Corintios dice, pero no hemos usado este derecho. No lo hemos usado, dice Pablo. No lo he usado. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Casi con la misma fuerza que Pablo afirma su derecho de ser apoyado con la gente que él ministraba, él afirma también su derecho de no usar ese derecho. No lo voy a usar. ¿Tá? Si usándolo puede obstaculizar el Evangelio de Jesucristo. Siempre lo que miró Pablo, ¿qué era? El Evangelio de Jesucristo. No su bolsillo, no mi prosperidad, no mi bienestar. Yo tengo que estar mejor, yo tengo que tener esto, no, el Evangelio. Y esto vemos un hombre con el corazón como David. Un hombre conforme al corazón de Dios. El Evangelio. El Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Pablo, como dije, cada enseñanza lo respalda con las escrituras, con el Antiguo Testamento. Él dice algo y pone la palabra. Dice algo y la palabra. Y eso es una enseñanza para nosotros, para cada vez que hablemos de algo o nos pregunten, ¿por qué haces esto? Porque la palabra... Porque Dios dice en tal lado, ¿verdad? ¿Por qué vos no haces esto que todo el mundo lo hace? Porque la palabra dice, ¿se entiende? Todo siempre la autoridad para el cristiano es la palabra. Y acá lo vemos, Pablo, la autoridad. Siempre la autoridad. Porque eso es lo que tiene valor. No es yo pienso, no es yo creo. Eso no tiene valor. Es lo que dice Dios. ¿Está? Como Pablo le está haciendo recordar lo que dice que la ley, bueno, ¿dónde lo dice? En Números, capítulo 18, versículo 8 al 24, ahí después, si quieren leerlo, después lo leen, habla con respecto a la mantención de la gente que está en las cosas espirituales en el tabernáculo. Dios dejó todo con orden, ¿verdad? Para que los que administraban las cosas de Dios tuvieran que comer, porque también sería cruel, que Dios dijera, bueno, ustedes me tienen que servir a mí, pero ustedes no sé, tienen que salir a trabajar, pero ¿y cómo vamos a trabajar si hay que atender las cosas sagradas tuyas, Señor? No sé, vos tenés que partirte en 4 o 5 y vos tenés que servirme a mí y hacer para tu familia y darle comer a tus hijos. Qué horrible sería, qué Dios cruel. Pero Dios no lo hizo así. Ya de la antigüedad dijo, no, ellos se van a dedicar al tema espiritual, pero el pueblo, los levitas no tenían tierra. Todas las 12 tribus de Israel, cada uno le dio tierra, menos a los levitas. ¿Por qué? Porque tenían que vivir en la propiedad del templo y ser mantenido por el pueblo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Acá está dando la orden. Está dando la orden de parte del Señor ya en el Antiguo Testamento y Pablo la repite en el Nuevo Testamento.
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. El predicar y enseñar el Evangelio, bueno, es un trabajo, ¿verdad? Claramente que la iglesia sustenta a su pastor, pero debe exigirle a su pastor. No es que, bueno, le pagamos al pastor, pero la iglesia le exige al pastor. ¿Qué le exige? Que la cuide, que la alimente bien, ¿verdad? Pero la autoridad en la iglesia es la iglesia con la palabra. Y si ese pastor no está alimentando a las ovejas, no está cuidando las ovejas como tiene que cuidarla, la iglesia misma tiene que decirle al pastor, mire pastor, usted no está alimentando, o el anciano, el obispo, llámelo como quieran. Usted no está alimentando, no nos está alimentando. Usted está torciendo la escritura. Usted sabe qué, nosotros como iglesia hemos decidido que usted no siga como pastor. Vamos a traer a otro pastor. ¿Tá? Así como la iglesia te contrata, también la iglesia te saca. ¿Por qué? Porque la autoridad es la iglesia. No el pastor, no es la misión, sino la iglesia. Porque la iglesia local, es la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Entonces vemos que sí, el pastor debe exigir, ¿verdad? Según lo que dice la palabra de Dios, pero también la iglesia debe exigir ser alimentada y cuidada. Porque así como le pagan al pastor para ese trabajo, el pastor debe responder con ese trabajo. Así que bueno, vemos que la iglesia tiene la autoridad, tanto el pastor tiene que ser mantenido, pero también la iglesia es la que debe exigirle, ¿verdad? Y estar controlando a ese pastor, juntamente con los ancianos, controlando a ese pastor si está trayendo bien una buena comida, ¿verdad? Si está predicando bien, o está torciendo, está trayendo algo adulterado. Ahí están los ancianos que están mirando a ese pastor, que están exigiéndole a ese pastor, ¿verdad?, que haga las cosas bien. Por eso cada iglesia debe tener ancianos, un grupo de ancianos que se exhortan. Bueno, que cuando va a tomar una decisión en la iglesia, no la toma el pastor, la toma la iglesia, porque la iglesia es la autoridad. ¿Se entiende? Se consultan los ancianos. Bueno, ¿qué libro queremos estudiar, hermanos? Y bueno, vamos a estudiar tal libro. Bueno, y ahí la iglesia llega a un acuerdo y dice, queremos estudiar tal libro. Bien, qué bueno. Y ahí el pastor o el maestro o el anciano, el obispo, se dedica a enseñar ese libro. ¿Se entiende? Pero es la iglesia que tiene la autoridad, no un hombre solo, o dos o tres. Es la iglesia y la iglesia tiene el apoyo de sus ancianos, que son la gente que estudia más la palabra, que está más en oración, que es la que se congrega más, la que lleva más años en la palabra, la que tiene mejor testimonio, ¿se entiende? Y la iglesia se apoya en esos hermanos, que van a estar cuidando a la misma iglesia. Entonces, el problema es cuando la iglesia adula al pastor. ¿Se entiende? En vez de exhortarlo, lo adulan. No, es un hermano que está para enseñarnos. Le pagamos para que nos enseñe. ¿Se entiende? Ahora cuando adulan al hombre, ahí cae el problema, porque nadie le quiere decir nada. Y ahí no aman al hombre. No aman al hermano. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, por lo menos cada vez que yo abro la Biblia, Dios me agarra de la oreja y me cincha la oreja. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Verdad? El padre que ama al hijo lo disciplina. Desde chiquito. Desde el momento que nacemos de nuevo, nuestro padre nos está exhortando, disciplinando, como nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos. ¿No? Bueno, también la iglesia debe hacer con sus ancianos. Nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros con la palabra. Por eso todo lo que hemos aprendido juntos, ¿para qué es? Para exhortarnos, y también yo me incluyo, porque yo soy una oveja, también igual que ustedes, ¿verdad? Simplemente el ministerio mío es predicar la palabra, pero así hay otros hermanos que tienen otros ministerios, pero juntos la iglesia camina, pero juntos, no un hombre solo. Entonces, hermanos, tenemos la obligación, ¿verdad?, de exhortarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros porque nos amamos, nos cuidamos. Bueno, acá vemos el poco amor que le tenían a Pablo la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Bueno, porque se habían olvidado del hombre que trajo la palabra de Dios. Acuérdense que un apóstol del Señor Jesucristo tenía que ser judío, ¿ah? Así que los apóstoles de hoy en día, cuando dice yo soy apóstol, no, soy de Guatemala, no soy apóstol, ¿se entiende? Judío, tenía que haber visto el ministerio de Cristo en la tierra, tenía que haber visto a Cristo crucificado,
tenía que haber visto a Cristo resucitado y glorificado, tenía que haber recibido la enseñanza de Jesucristo directamente, tenía que haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Así que hoy en día no hay apóstoles. Los apóstoles ya terminaron, ¿saben por qué? Porque la Biblia está terminada. Y la misión de los apóstoles era escribir el Nuevo Testamento para nosotros. Ya terminaron. Entonces por eso no hay más apóstoles, no hay más revelaciones. ¿Se entiende? Tenemos la palabra de Dios ya pronta, no hay más apóstoles. Entonces lo que tenemos sí escrito es de los apóstoles. Aprovechémonos y podamos vivir lo que ellos vivieron y enseñaron a nuestros primeros hermanos, y nosotros ahora enseñar a los futuros hermanos y a aquellos que están al lado nuestro, enseñarle la palabra de Dios como ellos se preocuparon en enseñar la palabra de Dios a otros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por nuestro hermano Pablo. Señor, que tú lo usaste para que sea nuestro apóstol, para que nos enseñe tu palabra, para que nos enseñe, oh Dios, lo que decía la ley, para que nos enseñe, oh Dios, cómo es tu Hijo, para que nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre. Gracias por su ministerio. Ayúdanos a nosotros, oh Dios, a valorarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Tú eres bueno, oh Dios, y tú siempre nos estás enseñando. Padre, ahora lo que nos queda es hacer lo que tú nos has mandado hacer, ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Señor, la gloria sea para ti, por darnos este privilegio de ser partícipe, oh Dios, de tu reino, de ser partícipe de la familia de la fe. Te alabamos, oh Dios, y ayúdanos, oh Dios, a estar en este ministerio aquí en esta ciudad de Durazno, para la gloria de tu nombre. Que el mundo vea y Durazno vea, oh Dios, un lugar diferente, personas diferentes, porque te amamos y vivimos para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, por orar. Bueno, y si Dios quiere, sí, continuaremos el miércoles y vamos a comenzar el libro de Nehemías. Ya terminamos el libro de Esdras y comenzaremos con Nehemías. Así que para continuar el hilo, ¿verdad?, de la restauración de Jerusalén, cuando la segunda deportación viene Jerusalén, vienen los judíos, perdón, a Jerusalén. Así que bueno, estén orando por este ministerio y bueno, muchas gracias por estar, muchas bendiciones y que pasen bien. De acuerdo, hermano.